Y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar, todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Esta es la segunda lección de esta época navideña, la anunciación a una joven doncella judía, María de Nazaret, que ella será la madre escogida del Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay 4 aspectos muy importantes en el pasaje bíblico que estudiaremos hoy. La vida ejemplar de la joven María, lo puede ver en los versos 26 al 28 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Su corazón turbado al no entender las palabras del ángel en los versículos 29 y 30. Su asombro mental al escuchar el plan de Dios para su vida en los versículos 31 al 34. Y la sumisión espiritual de María ahí en los últimos versículos que estudiaremos hoy, los versículos 35 al 38. Así que si tiene tiempo, abra la santa palabra de Dios allí en Lucas capítulo 1, que empezaremos a leer lentamente desde el verso 26 y explicando la palabra de Dios pasaje por pasaje, versículo por versículo, frase tras frase, para poder entender mejor el contenido de este maravilloso milagro de nuestro Dios. Amado Dios, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra y te doy las gracias por aquellos que están oyendo mientras manejan, mientras observan en el internet. Y Señor, te ruego que la bendición tuya sea a través del poder de tu Espíritu, que las palabras que salgan puedan ser bendecidas por ti en el corazón de cada oyente. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Amén, aleluya. Bueno, empezamos con el verso 26 que nos da el tiempo de ese anuncio y el lugar a donde ocurrió ese maravilloso pasaje, ese maravilloso milagro de nuestro Dios. Dice el verso 26 de Lucas capítulo 1, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret. Esos 6 meses después quiere decir 6 meses después del anuncio que Dios le entregó a Zacarías a través del mismo ángel y que estudiamos en la lección pasada. Y ocurrió en la ciudad de Nazaret, allá en la región de Galilea, a unas 65 millas, allí como más o menos 90 kilómetros, 100 kilómetros al norte de Jerusalén, allá en la región montañosa al suroeste del mar de Galilea. Una ciudad sin importancia que no se menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento. Para los hombres no tiene importancia, pero para Dios tiene suma importancia. Se recuerdan cuando Felipe, que fue alcanzado por la gracia de Dios, fue a hablar con su amigo Natanael y le dice que hemos hallado al Mesías, y le dice al cumplimiento de lo que escribió Moisés, a Jesús, el hijo de José, de allá de Nazaret. Se recuerda que Natanael le respondió: ¿y de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Y esa era la opinión que tenía la gente acerca, especialmente los habitantes de la capital de Jerusalén, que tenían acerca de ahí, de la región del norte, y específicamente acerca de la ciudad de Nazaret. Y dice el verso 27, y nos presenta ahí a la receptora, a quien recibió ese anuncio de Dios. Y dice el verso 27, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Era una virgen, dice el texto, o mejor dicho, una doncella, una muchacha joven. En la costumbre judía de aquellos tiempos, el noviazgo oficial se hacía después que la novia cumplía sus 12 años. Aunque no sabemos la edad de María, pues asumimos
que era una jovencita, quizás 12, 13, 14 años de edad, una adolescente. Y dice el texto que estaba comprometida con José, o sea, había ocurrido la experiencia de ser desposada, comprometida. El matrimonio antiguo seguía un proceso de 2 etapas. Las fiestas esponsales era la primera en que la joven era prometida oficialmente en matrimonio y ahí se entregaba la dote nupcial. Los padres la entregaban ahí al novio. Y podemos ver aún en Mateo capítulo 1, el verso 19, que estaba desposada. O sea, y específicamente dice ahí el versículo 19, antes que se juntasen, se halló que estaba esperando, había concebido del Espíritu Santo. Y entonces José, su marido, como era justo, dice ahí en la misma palabra de Dios, el verso 19 de Mateo capítulo 1, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ceremonia nupcial, después de ese compromiso, la ceremonia nupcial, la ceremonia matrimonial y la unión conyugal, la unión íntima de esa pareja ocurría un año después. Y luego el texto, Lucas nos da el nombre de ella y dice que es María. O sea que también en hebreo es Miriam, un nombre hebreo muy común. Era el mismo nombre que tiene la hermana de Moisés, allá en Éxodo capítulo 15, el verso 20, usted lo puede ver allí. También nos dice que estaba comprometida con José y dice que es de la casa de David. Y José no necesitaba ser el padre biológico de Jesús para transmitirle su linaje davídico, ya que ocurría la ceremonia del matrimonio. El verso 28 nos presenta el saludo angelical. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bueno, la palabra de Dios usa la palabra salve, que quiere decir en realidad alégrate, gózate, porque en ti se ha cumplido la esperanza mesiánica. Esta misma palabra se usa en Isaías capítulo 12. Tú que habitas en Sión, canta y regocíjate, que en medio de ti grande es el Santo de Israel. O sea, cuando le dice salve, le está diciendo alégrate, gózate, canta, salta de alegría, porque Dios está cumpliendo su promesa en la persona tuya. Y Sofonías también nos ayuda a entender el significado de esta palabra salve, allí en Sofonías capítulo 3, versos 14 y 15, donde dice, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, el Señor ha apartado tus juicios y ha expulsado a tus enemigos, el Señor es el Rey de Israel y está en medio de ti. Nunca más verás el mal. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo. Eso le está diciendo el ángel a María. Regocíjate María. Y también esa misma palabra lo puede usted investigar en el libro de Joel, allí en el capítulo 2 y en Zacarías el capítulo 2 y el capítulo 9. Y luego agrega el ángel, muy favorecida por Dios, llena de gracia. Dios te ha bendecido, dándote el privilegio de ser parte de su plan redentor. Esa misma palabra se usa ya en Efesios capítulo 1, versículo 6, para usted como creyente en Jesucristo. Usted ha sido muy favorecido. Usted, hermana, ha sido muy favorecida por el amor y la gracia de Dios cuando usted ha creído en Cristo Jesús y ha recibido las promesas de la salvación y todas las bendiciones que une. Efesios 1:6 dice, por amor nos predestinó
predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué gran favor hemos recibido los creyentes! ¡Qué gran favor ha recibido María de Nazaret al ser llamada por Dios para ese plan tan especial! Pero el verso 29 nos presenta la turbación de María. Cuando ella escuchó, dice el versículo, cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. María queda perpleja, perpleja, confusa, tratando de entender este saludo. Se usa una palabra muy especial en el idioma griego, en el original, diatarazo, que quiere decir confusión, estar perplejo, confuso. Eso le pasó a María, eso le sucede a ella. Se siente sorprendida por ese saludo y por esas palabras, porque medita seriamente en el significado de ese saludo. Ese significado, en realidad, ser ella la escogida cuando había miles y miles de vírgenes. María queda anonadada, queda sorprendida que ella sea la escogida de Dios. Y hacemos entonces una pausa antes de continuar con el mensaje que Dios le entrega, empezando desde el verso 30. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy en día muchos negocios se debilitan y mueren porque no cuentan con una estrategia de promoción efectiva para dar a conocer sus productos y servicios. Radiovisión te ofrece la oportunidad de ser parte de nuestra plataforma de lanzamiento publicitario y así dar a conocer tu ministerio, iglesia o la empresa de tus sueños. Llámanos para más informes al 773-481-2554 o al 708-212-4281. Ayúdanos a ser parte de la expansión de tu negocio. Bueno, en los versos 30 al 33 tenemos el mensaje de parte de Dios que le entrega el ángel Gabriel. Y el ángel le dijo: María, no temas. Está diciendo ahí algo muy importante: no te asustes, no te llenes de miedo. El Evangelio está lleno de no temas, y aquí se recuerda a ustedes, la semana pasada estudiamos Lucas capítulo 1 verso 13, cuando el ángel le dice también a Zacarías: no tengas miedo. Y también más adelante usted puede ver en Mateo capítulo 1 versículo 20, cuando el ángel le da la noticia a José, que estaba en esos momentos muy confuso. El ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Claro, cuando hablamos acerca de ese temor reverente a nuestro Dios, la sorpresa de ser bendecido con el acercamiento personal a través de un ángel, a través de alguna revelación particular, a través de una visión, a través de un sueño, como seres humanos limitados,
quedamos nosotros confusos y muchas veces si alguien ve un ángel, especialmente en la experiencia de Israel, que había ese temor santo y reverente hacia Dios, hacia la manifestación de su santidad, podemos decir que la gente verdaderamente quedaba asustada. Y se recuerda ahí también, el ángel le dice a los pastores, cuando en Lucas capítulo 2, cuando anuncian el nacimiento del Señor Jesús, lo primero que le dice a esos pastores: no tengan temor. Esa palabra, esa manera de Dios de calmar los ánimos, de traer paz al corazón cuando Él quiere entregar un mensaje especial, o cuando Él hace uso de su poder, aparece numerosamente en la palabra de Dios. Usted lo puede ver ahí mismo en Lucas 14 y 17, y también en otros pasajes, y también puede verlo en la resurrección de Jesucristo, como lo revela también el evangelista Mateo, y también Marcos capítulo 5 y capítulo 6, en Lucas capítulo 1, en Juan capítulo 6, y aún en Hechos y en Primera de Pedro, y en Apocalipsis mismo, esa manera como Dios se acerca a nosotros los humanos y calma nuestra aprehensión y calma nuestro temor, porque el propósito de su revelación no es causarnos daño, al contrario, anunciarnos que por la gracia suya hemos sido llamados a un ministerio muy especial y muy particular. Así le ha sucedido a María. El ángel continúa diciéndole: Dios te ha concedido su gracia. En otras palabras, Dios, María, has hallado favor delante de Dios. Dios ha actuado en su gracia eterna y no ha actuado en base a algún mérito personal de María, aunque era una mujer muy especial, y vamos a ver más adelante en la aplicación lo especial que era María. El Señor Jesús no escogió a cualquiera mujer, tenía sus cualidades, pero en realidad, en medio de nuestras cualidades, Dios no nos escoge ni actúa en su gracia en base a nuestros méritos personales, sino en su inmensa gracia que nos llama para servirle. Y luego dice el ángel: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús es la palabra Yeshua. Jehová es salvación. Y eso se recuerda lo que le dice el ángel, se lo dice allí a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es cuando Dios da un nombre, lo da con el propósito de demostrar las cualidades, pero también al ministerio al cual está siendo llamado. Se lo dice a Agar, se recuerda cuando anuncia el nombre de su hijo Ismael, y también cuando el profeta Isaías, por la gracia de Dios, da ese mensaje allí en el capítulo 7, verso 14, y da el anuncio que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Está demostrando de esa manera como también se lo revela el ángel allí a José, Emmanuel, usando este mismo versículo, Isaías 7:14, que quiere decir Dios con nosotros, mostrando entonces el ministerio bendito de Jesucristo el Señor aquí en la tierra. Luego el ángel agrega: este será un gran hombre y le llamarán Hijo del Altísimo. Esto es muy importante porque esta declaración revela dos aspectos muy importantes de la persona del Señor Jesús. En primer lugar, revela su posición divina. Es el Hijo del Altísimo. Y en segundo lugar, revela su autoridad.
Él es el Hijo del Altísimo. Se recuerda muy bien en Marcos capítulo 5, versículo 7, y precisamente de eso prediqué ayer allí en la iglesia cristiana Unidos por Cristo, allá en la ciudad de Lombard, Illinois, acerca de ese endemoniado gadareno que reconoció ese demonio. Esos demonios, ese espíritu, esos seres espirituales reconocieron la realidad espiritual de Jesucristo el Señor, el Verbo hecho carne. Lo reconocieron y el endemoniado gadareno dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Además le dice el ángel: Dios el Señor le dará el trono de David su padre. Jesucristo es el Mesías davídico. Dios le dará el trono de David como se lo prometió, como Dios se lo dijo a Natán para que le dijera a David, ahí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y afirmaré para siempre tu reino. Lo mismo lo puede leer en el Salmo 89 y en el Salmo 132. Y en esta época de Navidad se lee mucho Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Claro, los reyes terrenales en realidad desaparecieron del linaje de David, pero venía un rey espiritual. Jesucristo el Señor venía para establecer entonces el reino eterno para siempre, el reino de David. Ese es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios ha hecho su plan y Dios lo ha establecido de esa manera. El Satanás trató de sobornarlo y de ofrecerle, ahí en Mateo capítulo 4, ofrecerle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: todo eso te daré si postrado me adores. Pero Jesucristo no aceptó el soborno, la mordida de Satanás. No lo ganó por las armas como su hijo Absalón, como Saúl, hombres guerreros y como la historia muestra de tantas personas que han tomado la posición de autoridad a través de las armas. No, él no la ganó por las armas, es un regalo de Dios. Juan capítulo 18, se recuerda cuando Simón trata de defenderlo tomando una espada. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, es un regalo de Dios. Y luego le dice el ángel a María, le dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y de esa manera muestra la autoridad que tendrá este niño. Reinará sobre la casa de Jacob, sus descendientes espirituales, su reino no tendrá fin, bendiciendo eternamente tanto a judíos como a gentiles. Y hallamos en el verso 34 la pregunta de María. Pero María le dijo al ángel: ¿y cómo esto? ¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y la respuesta de María es una respuesta de fe. Ella podría haberle dicho al ángel: un milagro, pruébamelo. La triste respuesta de Zacarías en 1:18 que le dice: ¿en qué lo conoceré? Es una respuesta de incredulidad. En realidad ella dice al ángel: vaya, eso es maravilloso, ¿cómo va a suceder? La respuesta de una fe asombrada porque ella no ha tenido relación íntima con un hombre. María no comprende inicialmente todas las implicaciones de ese niño. No comprende inicialmente la divinidad de Jesucristo. Y el ángel le respondió, versículos 35 al 37, el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
María es una creyente modelo y cree literalmente lo que el ángel le anuncia. Y hallamos aquí las credenciales divinas de Jesús, la acción del Espíritu Santo. La encarnación ocurre por la acción creativa del Espíritu de Dios, como lo relata Génesis capítulo 1, versículo 2. Este Dios creador ha actuado en el cuerpo de María. Y luego agrega, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La cobertura de la sombra del Altísimo, señal de la presencia de Jehová, como la nube iba dirigiendo encima del pueblo en Éxodo, o las alas del águila, como se refleja así la sombra, el poder del Altísimo te cubrirá. Y dice el ángel, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es un ser santo, es el Hijo del Dios Altísimo. Y finaliza el ángel diciendo, nada es imposible para Dios. Termina la respuesta de María. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. María obedece voluntariamente a Dios como una esclava que recibe órdenes y agrega, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase en mí tu voluntad, la voluntad de Dios. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para tener las aplicaciones así rápidamente. Vamos a dar 3 aplicaciones antes de orar. Primero, es bueno que usted comprenda que esta no es una historia acerca de María. Hay muchas confusiones a veces cuando estudiamos los grandes personajes y la forma como Dios actúa llamando a hombres y a mujeres a servirle. Pero la historia no es de esos grandes hombres y de esas grandes mujeres. Tampoco la historia aquí es la historia de María, es la historia de la gracia. La gracia de nuestro Dios, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que usa a los seres humanos para el establecimiento de su reino, pero también para bendecir a la humanidad. En segundo lugar, la historia no es la historia de la venida de un precioso bebé, sino el arribo, la venida del Cristo, el Mesías, el Redentor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y finalmente, vemos que nuestra respuesta, la respuesta suya no debe ser, oh, qué bonito ese niño, como lo hacemos en Navidad y pensamos en el bebé y decimos qué lindo, qué precioso el niño, sino que usted debe decir, yo quiero ser parte de este reino. Ha nacido el Rey de Reyes, yo quiero ser parte de este reino. Y yo le pregunto, ¿quiere serlo usted? Oremos. Amado Dios, gracias, porque tu palabra es preciosa, pero también es clara y es definitiva. Y en el nombre de Jesucristo te rogamos que tu palabra haya hecho mella en cada uno de nuestros corazones, en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.